Que la voluntad depende de condiciones que para el ego se dan únicamente cuando está revestido de energía psicofísica. El ego, en ese momento, lo que hace es un grado de sintonía, de permeabilidad, de receptividad. No hace ningún esfuerzo. El ego no es forzado a nada cuando está fuera de la materia. Todo lo que es volitivo lo ensaya cuando está encarnado. Cuando está desencarnado, lo único que ensaya es un patrón de compatibilidad y de receptividad propio de lo que el alma, conociendo el estado en el que se encuentra el ego, porque lo conoce como si fuera su hijo, de hecho es su hijo, ¿no? Es quien directamente lo proyecta como una extensión de sí mismo. Entonces, no es volitivo. El ego, cuando llega a estar en el campo energético del alma, suficientemente sumergido en ese campo, que es un ego con una cierta conciencia, no tiene que hacer ningún esfuerzo, no puede ni negar ni aceptar. Todo lo que procede del alma, él está en contemplación del alma en ese momento, porque no tiene ninguna motivación, no tiene pensamiento, no tiene sentimientos, no puede actuar en la materia. Quiere decir, él está en contemplación del alma, y el alma, en una ceremonia puntual, le va ofreciendo esos estímulos vibratorios, magnéticos, energéticos, que él sintoniza, ¿sí?, en ese estado de contemplación. El alma lo sostiene, ¿sí?, hace que fluyan esos estímulos hasta que el ego completa, ¿sí?, la ceremonia de incorporación de eso. Lo que representa la aceptación de la planificación interna. Porque todo tiene un grado de... todo tiene un proceso de profundización, de incorporación. Si bien el ego es un apéndice del alma, el ego es el ego, ¿sí?, y el alma es el alma. Quiere decir, a pesar de que es una extensión, el ego del alma, es una extensión que se limita a ciertos patrones energéticos del sistema solar y del planeta, por lo cual tienen una diferencia aunque están unidos por un cordón umbilical. Entonces, una vez que sintonizó, eso es lo que se llama la aceptación de la planificación interna. Quiere decir, el ego lo incorpora, está en él. Quiere decir, en lo más profundo de la conciencia egoica está eso que el alma le brindó. Cuando el ego encarna, eso lo lleva con él, en lo más profundo de su constitución. Entonces encarna, da a luz la mujer, 9 meses da a luz, hay un cuerpo físico nuevo, una conciencia psíquica nueva, y ahí la tarea de aprendizaje del ego, ¿cuál es? ¿Sí? Más allá de todos los procesos de identificación material, porque la materia lo pone a prueba, es sintonizar lo más profundo que hay en él. ¿Y qué es lo más profundo que hay en él? La presencia del alma y lo que el alma le ofreció antes de encarnar. Y él termina teniendo como principal tarea la alineación interna. Porque ese eje energético que es el alma en él, si uno mira hacia arriba es el canal monádico, porque el alma está alineada a la mónada. Entonces hay un único canal que llega hasta la conciencia de la personalidad y del ego. Entonces, a medida que va profundizando, que su vocación interna espiritual, su vocación de servicio, hacen que él se sostenga de un modo cada vez más elevado en descubrir la verdad interna, primero contacta la energía del alma y luego, cuando esto puede ser sostenido a lo largo de las encarnaciones, directamente la energía monádica, ¿sí?, fluye con una potencia que antes tenía que ser más aminorada por el alma. Entonces llega un momento que el alma hace una pequeña adaptación de la energía monádica y la energía monádica adaptada, regulada, pero no tremendamente regulada, por el alma llega al ego. Y es cuando el ego empieza a avanzar en el contacto con la mónada. Entonces, tanto mónada como alma empiezan a poder vertir su energía sobre el ego, ¿sí? La fuerza de la materia tienen semejante impacto en el ego y en la personalidad que si no hubiera un acercamiento por alineación y sintonía con el alma, el ego nunca recordaría, nunca podría rescatar su planificación interna. Sería imposible.
Cuando un ego empieza a percibir genuinamente, porque a veces hay fantasías que el ego supone que son su planificación interna, pero si estamos hablando genuinamente de rescatar gradualmente la planificación interna, es porque en alguna medida, aunque no totalmente estable, con fluctuancias, hubo una alineación suficientemente efectiva del ego y la personalidad con el alma. Cuando se dan esos momentos de efectiva alineación y sintonía con el alma, es donde el alma vierte estímulos que en definitiva son códigos de recuperación del patrón vibratorio, que el ego encarnado, al recibir esos estímulos y estar subordinado a las leyes mentales, emocionales y físicas, traduce automáticamente en pensamientos superiores o inspirados, o en sentimientos superiores. Dependiendo de la evolución del ser, a veces la energía golpea la puerta de la mente, ¿sí? La energía del alma no la encuentra muy abierta y golpea la del centro emocional. Pero a veces es en uno, a veces en otro, a veces simultáneamente, tanto a nivel mental como a nivel emocional, el ser vive una revelación. Y eso es porque se alineó suficientemente. Entonces el ego empieza a percibir los beneficios de esa búsqueda de alineación y sintonía. Beneficios no en carácter egoísta, beneficios en cuanto a lo que él puede brindarle al planeta en la medida que va descubriendo, porque el alma lo está estimulando, cuál es el servicio que él tiene que brindar a la vida planetaria. Quiere decir, cómo debe ser asistido el plan evolutivo, porque el alma en su nivel asiste al plan evolutivo y necesita que en un movimiento de pinzas el ego y la personalidad hagan lo mismo en el campo tridimensional. Entonces, siempre que ocurre eso, ¿sí? Siempre que hay un rescate de la planificación interna, hubo un acercamiento con la conciencia interna. Ahora, hay personas que en ciertas etapas pueden vivir, ¿sí? La recuperación de un aspecto de su planificación interna, pero todos somos puestos a prueba hasta el último momento. Hay personas que rescatan un poco de su planificación interna y luego se sumergen en la identificación con las fuerzas de la materia y no vuelven a rescatar nada. ¿Por qué? Porque nadie tiene nada comprado bajo ley de karma. Bajo ley de karma somos probados ayer, hoy y mañana, continuamente. Entonces, si un ser no invierte lo que rescató en función de profundizar, ¿sí? Y de servir de un modo más profundo a la vida planetaria, si no lo invierte en eso, y lo invierte como ocurre con muchos pseudo contactados, en mandarse la parte con la gente para que lo sigan y sacarles plata, recuerden que la otra vez varias veces hablamos, que hay seres que tenían condiciones internas que la fueron perdiendo porque en cuanto empezaron a recibir información interior, empezaron a usufructuar con eso, ¿sí? A negociar con eso. A negociar, cobrar entradas carísimas. ¿Y qué ocurrió? Lo que inicialmente eran informaciones genuinas, como empezaron a hacer negocio, la conciencia interna no pasó más informaciones. Y una vez que empezaron a cobrar plata para dar informaciones, empezaron a inventar informaciones. Entonces, todos somos probados hasta el último momento. Lo que estamos diciendo son los extremos de estos pseudo contactados, que empezaron como contactados y perdieron la capacidad de contactados. Pero cada uno de nosotros, ¿sí? Cada vez que recupera una información respecto a su planificación interna, está viviendo el contacto interno. Quiere decir, íntimamente es un contactado. No importa si es un contactado más amplio, donde jerarquías en particular están utilizando al ser como canal, o si es el canal directamente, ¿sí? Interno, que tanto mónada como alma están estimulando para que se recupere la planificación interna. En todos los casos, el ser tiene que ser un custodio de lo que recibió y transformarse siempre. Cuando un ser recibe aspectos de su planificación interna, si no se transforma, cuando va recibiendo información, termina generando un callo psíquico. Un ser que recibe información de su conciencia interna es el primero que tiene que transformarse con esa información, porque si no termina siendo tóxico para los demás.
porque va supuestamente a compartir lo que recibió sin haber hecho él primero la tarea. Entonces lo que va a pasar a otros, aunque técnicamente parezca que está bien, está contaminado por las fuerzas psíquicas. ¿Qué es lo único que puede preservar una información interna? Que un ser la aplique. Automáticamente esa información entra en una resonancia superior que pasa a alimentar pensamientos superiores y sentimientos superiores. Quiere decir, va a desembocar en acciones superiores, pero si se queda con eso como adorno, en la misma medida que avanza el tiempo y él no se transforma porque no quiere hacer un trabajo de transformación, la estructura psíquica empieza a ser recargada y carcomida por las fuerzas astrales y mentales planetarias. Por lo cual, cuando lo pasa a alguien, lo está hiriendo. Aunque la persona no lo entienda, está recibiendo una herida. Porque la cáscara de una idea es eso, es cáscara. Pero si la idea no está revistiendo un principio superior e interno, no sirve, ¿sí? Las almas despiertas están en condiciones de, por el vínculo del grupo interno del que forman parte, por ese vínculo del grupo interno, poder recibir de las jerarquías que trabajan con el grupo interno, quiere decir con el grupo que es del rayo energético al cual pertenece el alma, recabar y recibir informaciones del grupo interno que el alma, del mismo modo que el ego lo acepta del alma, el alma lo acepta de la conciencia de la entidad que comanda el grupo interno. Entonces, si el alma está dormida, la relación con el grupo interno es muy limitada, es estimulada, pero es como que le dan biberón, no le pueden pedir que camine. Entonces, solo un alma despierta recibe en ese grado de despertar informaciones que ella va a comprometer a favor de la vida planetaria.